Hola señoritas de quinto, estoy haciendo esta clase resumen de lo que fue la primera lección que vimos en el libro de historia, ¿ya? Vamos a explicar algunos conceptos, algunas ideas básicas de lo que fueron los viajes de exploración y cómo se producen estos, ¿ya? Eh, Estoy en el patio de mi casa, así que bienvenida a la nueva sala de clases. Eh, este es el profesor Nicolás en el día a día y cualquier duda que vayan teniendo más adelante con respecto a la materia, no duden en escribirme a mi WhatsApp personal, ya sea de forma interna o a través de los grupos que se están haciendo, y con gusto les iré explicando cada parte de la materia. Bueno, partamos hablando de los viajes de exploración. Los viajes de exploración, chiquillas, tienen que ver con un proceso histórico que es sumamente largo. No es una cosa que haya ocurrido de un día para otro. Los viajes de exploración son consecuencia de muchos hechos históricos. Podemos simplificarlo en algunos que tiene que ver con que si ustedes tienen un mapa mundi ahora a mano, sería espectacular que puedan mirarlo a medida que yo voy hablando. Lo primero es que vamos a ubicar la península ibérica al sur de Europa en la salida del mar Mediterráneo, hacia el norte del mar Mediterráneo. En la península ibérica está ubicado Portugal y España, ¿ya? En extensión más España que Portugal. Los exploradores tenían como fin de buscar nuevas rutas comerciales para llegar a la India. Es por eso que ellos buscan estas formas de encontrarlas nuevamente, ya que los caminos que los generales habían utilizado están empezando a ser cortados. El camino que en general utilizaban era desde España, tomaban el mar Mediterráneo por mar. El mar Mediterráneo, que ese mar es el que está al norte de África y al sur de Europa, llegaban hasta la actual Estambul, ya que en ese tiempo se llamaba Constantinopla. Llegaban a esta ciudad y de ahí en adelante se hacía una ruta comercial hacia las Indias. Ahora, ¿cuál fue el gran problema que ocurre en paralelo en este tiempo? Es que los otomanos, los turcos otomanos, toman la ciudad de Constantinopla, por lo tanto cortan la ruta comercial. Eso por esta ruta que da del mar Mediterráneo. Por el sur empiezan a encontrarse por la ruta oceánica, por el sur, rodeando África, yéndose por abajo de África hasta la India, empiezan a encontrarse con distintos tipos de piratas que al darse cuenta que los buques iban cargados con metales preciosos y con elementos de comercio empezaron a ser asaltados. No solamente hacia el sur, sino que también hacia el lado inglés, hacia donde está la Gran Bretaña, ¿ya? No la avenida Gran Bretaña, sino que la isla de Gran Bretaña. En esa parte empezamos a darnos cuenta que tenemos todo cruzado y las rutas comerciales cortadas. Por el norte de Europa era un camino que en cierta forma estaba un poco complejo por los distintos pueblos que eran bastante guerreros en ese sector. Por lo tanto, las rutas comerciales no eran en cierta forma posibles por el norte de Europa. Gracias, hijo. Salud, chiquilla. Ahora, como estas rutas comerciales están cortadas, es decir, en cierta forma como una especie de media luna, una línea que cruza desde el norte de Europa hasta la parte sur de África, los expedicionarios portugueses y españoles tuvieron que buscar una nueva ruta alternativa de cómo llegar a las Indias. El punto es que ellos no sabían que existía un continente en medio del océano que era América. Por lo tanto, a Cristóbal Colón primero se le ocurre una idea de decir que primero el planeta Tierra no era plano, sino que era redondo. Y si el planeta era redondo y solamente hacia ese sector yo veía agua, significa que yo puedo dar la vuelta al mundo y aparecer por donde está Japón y donde están los archipiélagos de Oceanía, pasar por entre medio de ellos y llegar hacia la India en una ruta segura. Entonces es ahí cuando los expedicionarios, a través de una corriente de pensamiento, de modificación del pensamiento, que tiene que ver con la edad moderna, tiene que ver con el humanismo, tiene que ver con la posibilidad de que el humano tiene una posibilidad más grande de pensar por sí mismo, y no solamente de la iglesia como un determinante de la ley,
empiezan a ser más osados, a decir, yo creo que yo puedo viajar todos estos kilómetros de agua y llegar a esta nueva ruta y dar con las Indias. Entonces, ellos, fundamentalmente Cristóbal Colón, daba cuenta de que el planeta era redondo, de que si cruzaba todo este océano de agua, iba a llegar por el lado de atrás de Asia. Lo que no contaba en su primer viaje es que se encuentra con tierra, pero al encontrarse con tierra, él piensa que llega efectivamente a las Indias, él piensa que efectivamente llegó a Asia, por el lado de atrás. Imagino que en el momento él de hacer los cálculos quizás se dio cuenta que el planeta era bastante más redondo y más chiquitito aparentemente de lo que él pensaba, ya que en cuanto a kilómetros, él cruzó solamente el océano Atlántico, que es mucho más pequeño en ancho que el océano Pacífico. Bueno, cuando él llega a América, él no sabía que era América, por lo tanto él empieza a hablar de las Indias. Es de ahí de que nosotros nos dicen los indios, porque piensan que somos de la India. ¿Ya? Ahora, cuando él nos da esta idea de que son las Indias, además se da cuenta que son las Indias no exploradas. Piensa, oh mira, llegué a la India, pero más encima a un territorio que no ha negociado con Europa. Por lo tanto, lo primero que hace es volver a Europa con algunos aborígenes americanos para mostrarles, miren, todo lo que hay en este territorio, y que yo, por supuesto, como soy un Cristóbal Colón, un expedicionario italiano en esencia, pero quien le entrega la platita para hacer esta expedición son los reyes españoles, reclama este territorio como español. Ahora, los reyes también necesitan ampliar sus territorios. También es una necesidad, ya que los reinos estaban luchando constantemente entre quién tiene el mayor poder. Y es ahí cuando los españoles y los portugueses tratan de buscar nuevos terrenos para hacer un reino más fuerte, más poderoso, a tener más colonias. Es ahí cuando Cristóbal Colón ya obviamente empieza a generar más viajes, pero hasta que, y uno dice, bueno, ¿por qué nos llamamos América? Porque Cristóbal Colón hasta el momento de su muerte pensó que él había llegado a las Indias. ¿Quién se da cuenta efectivamente que este era un nuevo continente? El señor Américo Vespucio. Y como el señor Américo Vespucio dio cuenta que este era un territorio nuevo, por Américo Vespucio se llama América, ¿ya? De ahí, de eso en esencia tiene que ver los viajes de exploración, la necesidad de crear una nueva ruta comercial por los conflictos bélicos que había entre medio, y sobre todo también la mentalidad del expedicionario, que tiene que ver con que yo soy valiente, yo puedo, tengo todas las herramientas, porque además hay un desarrollo tecnológico que a mí me permite viajar más lejos. Usted actualmente tiene el GPS, es decir, esta herramienta que yo tengo acá en mi celular, que es una herramienta que todos podemos consultar actualmente, y este GPS a mí me permite ubicarme. O sea, yo con esto, a ver si se alcanza a ver, con esto yo ya sé dónde estoy parado, yo me doy cuenta. Pero en ese tiempo, por supuesto, no existía el GPS. Por lo tanto, tenían que, lo primero, ubicarse a través de las estrellas. La astronomía era fundamental para entender esa situación. Y por otro lado, empezar a utilizar otras herramientas, como el astrolabio, como la brújula. Tuvieron que expandir o hacer más grandes sus buques, de tal forma de que resistieran mejor un viaje largo. De ahí las carabelas, ¿ya? Y eso a nosotros nos genera una posibilidad mayor de poder viajar. Entonces, en cierta forma, como que todo se unió, los planetas se alinearon para que nosotros digamos, oh, mira, podemos viajar más lejos. Es como si usted estuviera en su casa y tuviera una bicicleta. Y usted dice, ya, sí, a pie yo puedo andar por Valparaíso, con una bicicleta quizá puedo llegar hasta Viña, pero si usted tiene un auto, ya puede llegar hasta Arica, porque tiene una posibilidad mayor, más tecnología que le permita a usted generar un viaje más extenso. Eso, chiquillas, con respecto a los viajes de exploración, en resumen, a grosso modo, de la primera lección que pudimos ver a través del libro.
Cualquier duda que puedan ustedes tener con respecto a la materia, no duden en escribirme a mi WhatsApp personal o a través de los grupos que se han creado. Ya chiquillas, que estén bien, cuídense mucho. Un agrado tenerlas en mi casa y próximamente estaremos grabando otro video y haciendo otra grabación. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao.